en estos momentos él trabaja en el área de microbiología de una clínica que es referente en salud en el departamento de Antioquia y va a ser quien nos va a acompañar. Las preguntas las vamos a hacer al final de la charla. Si tienen alguna duda durante la charla la pueden escribir para que al final podamos resolver todas las dudas que tengamos. Les agradezco mucho nuevamente su participación y los dejo con Fede. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Buenas tardes, sí, señor. Buenas tardes. Bueno, entonces, pues en la reunión del día de hoy, esta ahorita vamos a intentar hablar un poquito de urocultivos. Sobre todo, digamos que voy a darle un enfoque en un momento de la charla un poco más desde el punto de vista del laboratorio, no tanto clínico, que creo que es lo que nos interesa a muchos de los que están pues conectados. Y lo otro es que algunos tips o algunos datos importantes desde la experiencia que hemos tenido, por lo menos que he tenido en la clínica y en otras instituciones que he trabajado. Entonces, pues entremos en materia y como ya les digo, Catalina, al final resolvemos las dudas que podamos resolver y si no, pues yo con mucho gusto en mi correo, ahí pueden escribir, al final les doy el correo, listo. Entonces, para empezar, sabemos que los urocultivos son, digamos, una de las prácticas más convencionales en microbiología clínica, sobre todo si se tiene en cuenta que las infecciones de tracto urinario son las más frecuentes a nivel extrahospitalario y también intrahospitalario, ¿cierto? Cuando uno hace estadísticas o epidemiología, las orinas indudablemente es la muestra que más llegan a todos nuestros laboratorios. Las infecciones del tracto urinario entonces son una causa muy importante, como les dije, en consulta ambulatoria y de urgencias. Y el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario tiene muchísima importancia en muchos ámbitos, pero sobre todo en la práctica es muy importante la gestión adecuada de antibióticos hoy en día. Y eso hace que todo esto que vamos a hablar hoy, que es exactamente que se dé antibiótico cuando no se necesita, sino que también es evitar el uso de antibiótico cuando realmente no es necesario, por ejemplo, en muchas bacteriurias asintomáticas, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces empezamos en cuanto a la recolección de la muestra. La recolección de la muestra básicamente está resumido en 5 formas de recolección. La micción espontánea, que es el método no invasivo y es el método más utilizado, más universalizado en toma de muestra. Es el que se recomienda para personas que tienen control de esfínteres ¿cierto? Sigue la bolsa pediátrica, era muy utilizado, cada vez menos. Listo, bueno, entonces les estaba hablando de la recolección de la muestra, que emisión espontánea, la muestra más utilizada, más universalizada en la recolección de orinas, y se utiliza obviamente para todas las personas que tengan pues control de esfínteres totales. Ya el método de recolección, digamos que es un tema un poquito más desmenuzado, el venaseo a la hora de recoger, etcétera. Las bolsas pediátricas que han estado cada vez más en desuso, porque se utilizan mucho, sobre todo en niños que no tienen control de esfínter. Es importante tener en cuenta que la recolección en bolsa pediátrica tiene un valor alto de predicción en los negativos, pero en los urocultivos que nos salen positivos, el valor predictivo es muy malo. Entonces, es decir, cualquier recolección en bolsa pediátrica que salga positivo en todos los estudios, lo que recomiendan es repetir el urocultivo para hacer una segunda comparación. El patrón de oro, que sería la punción suprapúbica, pero realmente se utiliza muy poco por la técnica que hay que utilizar. No todo el mundo hace punciones suprapúbicas, incluso muchos médicos que digamos están capacitados para eso no les gusta usar la punción suprapúbica. Se utiliza en última instancia cuando hay demasiada contaminación o cuando esas personas que cada que recogen un urocultivo siempre es contaminado, se utiliza a veces. Yo realmente hace mucho tiempo no trabajo un cultivo por punción suprapúbica. Está el cateterismo vesical,
que se supone que es un método invasivo y que también nos ayuda mucho a evitar la contaminación. Sin embargo, no quiere decir que no se presenten cultivos contaminados por cateterismo, que eso a veces es una, digamos, una idea que tiene el personal en la enfermería muy dado, que cuando uno les dice que el cultivo está contaminado, le dicen, pero lo recogí por catéter, y realmente si esa recolección no es buena, tampoco es que sea aséptica del todo, ¿cierto? Y las sondas vesicales permanentes, que realmente se toman desde el puerto de esas sondas vesicales que son permanentes y también tiene la posibilidad de contaminación por microorganismos que presentan biofilm y que quedan adheridos a esas sondas. Es buena la recolección en esas ondas, en tanto que si hay una contaminación, de pronto le indica al médico que es hora de cambiar una sonda, ¿cierto? Hay unas pautas para ese cambio de sondas, pero es otra forma de recoger muestras en grupo cultivo. En cuanto al transporte de las muestras de orina, entonces, como en casi todas las muestras de microbiología, la primera y la recomendada es el transporte, debe ser inmediato, ¿cierto? Una orina no debe quedarse en un mesón esperando a que lo lleven. Incluso cuando uno trabaja en instituciones hospitalarias, muchas veces hay recolecciones de orina antes de cirugía y las dejan para llevarlas luego de que termina una cirugía. Eso aumenta mucho las unidades formadoras de colonia, por lo tanto, lo ideal es inmediatamente. Ahora, si la demora va a ser de 1 hora, algunos estudios incluso hablan hasta 2 horas, uno puede refrigerar la orina a 4 grados centígrados. Es importante que sea a 4 grados centígrados y no a temperaturas muy congeladas, porque eso puede afectar el crecimiento y las unidades formadoras de algunos microorganismos. Y el tercero, que sinceramente tampoco he visto mucho que se utilice ese medio de transporte, es la conservación con ácido bórico, que tiene unas características importantes. Hay unos protocolos para hacer esa conservación. Importante en esos protocolos que coinciden es que el volumen de orina, entonces, ahí ya están viendo. Les estaba hablando de la recolección del tercer ítem, que es el ácido bórico, ¿cierto? Hay unos protocolos ya específicos para la recolección con ácido bórico. Yo hace mucho tiempo no veo ese tipo de recolecciones. Importante que es un volumen mínimo de orina de 3 mililitros, porque menos, por esos protocolos que se tienen, inactivan el crecimiento de microorganismos, y que también no es que se pueda pues tener una orina ahí más de 24 horas. Entonces, eso es importante. Lo otro es que hay microorganismos que inhiben mucho su crecimiento, por lo tanto, las unidades formadoras de colonia también disminuyen. Por ejemplo, el enterococo es un microorganismo que se afecta muchísimo en la conservación con ácido bórico. La selección de medios de cultivo. Bueno, entonces la selección de medios de cultivo, ¿cierto? Lo primero son los medios convencionales, que es agar sangre. Normalmente se utiliza un agar sangre y un medio selectivo, que es, digamos, lo tradicional, lo que se ha hecho durante mucho tiempo. Muchos laboratorios hoy lo siguen usando, pero realmente en muchos laboratorios han cambiado a la utilización de agares cromogénicos, que es básicamente agares con capacidad enzimática para que las bacterias asimilen ciertos sustratos y hacen cambio de color. Y hay una tercera, digamos, esto no es una forma de recolección, es algo que nos ocurre, yo creo que nos ocurrió a muchos en los laboratorios, y es que mandan a sembrar orinas en botellas de hemocultivo. Esa técnica es una mala técnica, eso no se debe hacer. Eso hay muchísimas formas de recolectar, muchísimos medios para trabajar en orinas, pero en todo caso botellas no se deben utilizar. Primero porque el antibiótico que tienen las resinas de esos hemocultivos no está diseñado para atrapar la cantidad de antibiótico que pueda tener un paciente si es que se automedicó, o si lo que se pretende es aumentar las unidades formadoras de colonia, pues eso falsea el resultado. Entonces, en orinas realmente no se utilizan frascos de hemocultivo. Frascos de hemocultivo se utilizan en otros líquidos estériles, que por cierto, a veces también en secreciones mandan, y eso no se debe hacer, listo. Importante tener en cuenta que hay medios de cultivo, pues los comerciales y otros que son preparados en el laboratorio. Yo creo que
Esto último de prepararlos en el laboratorio se usa cada vez más, entre otras cosas porque tiene las desventajas de los controles de calidad que hay que pasar para utilizar unos medios de cultivo. Entonces, uno lo que utiliza son agares cromogénicos comerciales que tienen muchísimas ventajas. Este cuadrito, ¿lo están viendo? Cierto. Bueno, este cuadrito nos muestra más o menos el desdoblamiento de ciertas enzimas que hace que nos den el color con el que vamos a diferenciar las colonias. Importante, los medios cromogénicos son medios que están diseñados para no afectar la viabilidad de los microorganismos que crecen ahí. Por lo tanto, directamente de los medios cromogénicos uno puede montar susceptibilidad y la mayoría de pruebas se puede montar desde esos medios cromogénicos. Adicional a que, pues por la presencia de color, es muy fácil identificar cuando hay realmente una contaminación o cuando realmente podemos trabajar un microorganismo, ¿cierto? Importante, por ejemplo, la E. coli, que desdobla la glucosidasa, por eso nos da rosado el color. Y también es importante tener en cuenta que muchos microorganismos comparten colores, es decir, dan colores muy parecidos. Por ejemplo, en ciertos medios cromogénicos, la E. coli es muy parecido a un Citrobacter, por ejemplo. Entonces, lo que hacían algunos laboratorios que era solo por color, dar el género, la especie, incluso el género, eso es, digamos, de cuidado, porque muchos comparten color y no es real que cuando uno está ante una colonia rosada todo sea una E. coli. Puede ser un Citrobacter. Incluso hay colonias de E. coli que como no tienen esa enzima glucosidasa, nos dan colonias blancas, que a veces uno no cree que sea una E. coli cuando le dan la identificación, pero es posible, ¿cierto? Porque es deficiencia de esa enzima. Eso es importante. En siembras de orinas hay, digamos, unos 5 o 6 métodos específicos. Están unos métodos un poquito más antiguos, que son el método con varilla de vidrio, el método de CAS, y un método que se utilizaba de 4 estrías. También cada uno tiene su protocolo, pero hay unos trabajos, se me viene ahora a la mente un trabajo de la Universidad del Valle que hicieron, donde dicen que estos métodos definitivamente no son confiables, ¿cierto? La especificidad y la precisión a la hora de obtener unidades formadoras de colonia es muy bajita, es como del 40%, por lo tanto no aconsejan. ¿Cuáles son los métodos que aconsejan hoy en día? Es sembrar obviamente con asas calibradas que se utilizan de 100 y de 1000 microlitros, dependiendo qué tipo de orina se esté sembrando, si es invasivo o no. Y la siembra en rejilla, que básicamente es una estría en todo el centro del agar que estemos utilizando y hacer un pase como en zigzag a través de todo el cultivo. Ese es como, digamos, el más universalizado. El otro es utilizar inoculadores automáticos, que hay trabajos donde dicen que esos recuentos son muy acertados. Y hay otro, digamos, que es como una adecuación del método de rejilla, que es utilizar media caja para hacer una siembra masiva y terminar, digamos, en unas estrías un poco más largas, con el objetivo de, digamos, de obtener al final de ese cultivo unas colonias aisladas, donde, como les dije ahorita, podemos trabajar directamente esas colonias, bien sea identificaciones o bien sea susceptibilidad. ¿Por qué se hace esta variación? Porque es probable que en el método de rejilla a veces no encontremos colonias aisladas para trabajar, no porque no se pueda desde el medio cromogénico, sino porque no están aisladas y es imposible separar, digamos, un microorganismo de otro. Mientras que en la adecuación, digamos, en esa colita que les muestro ahí, sí es más probable obtener colonias más aisladas y trabajarlas directamente. Estos son como los métodos más aceptados, estos últimos tres. Los primeros tres que les mostré están muy en desuso. ¿Listo? La incubación es en aerobiosis, entre 35 y 37 grados centígrados. El tiempo de incubación es 16 a 24 horas para emisión espontánea y para algunas muestras invasivas, sobre todo, como las funciones suprapúbicas.
como las punciones Te suprapúbicas, acompaño. entonces los podemos dejar hasta 48 horas, ¿cierto? También se dejan hasta 48 horas ciertas muestras de pacientes, digamos los que trabajamos a nivel hospitalario, que algunos médicos requieren microorganismos de un poco más lento crecimiento. Pero en general, otra cosa en la incubación importante de mencionar es que mucha literatura habla sobre el inconveniente de incubar en CO2. Sinceramente, desde el punto de vista de mi experiencia, nosotros tenemos una incubadora de CO2 y al contrario, hemos visto que en CO2 algunos microorganismos nos crecen hasta mejor, ¿cierto? Dígase la pseudomona, por ejemplo, se recupera mucho más fácil a veces en CO2 y algunos enterobacter. Pero sí, en general no se recomienda mucho incubar en CO2 los medios de cultivo. Y lo otro es que hay que tener un cuidado con la incubación mayor de 24 horas, como les digo, solamente en muestras invasivas y de pronto en algunos casos especiales, digamos niños en unidad de cuidado intensivo, bueno, porque también promueve uno la contaminación cuando realmente se pueden trabajar ciertas orinas. La interpretación de los recuentos, pues entonces los cultivos negativos o sin crecimiento, varía mucho la forma en que se reportan. En algunos lugares se reportan negativo a las 24 horas, otros no se obtuvo crecimiento bacteriano y otros incluso le ponen negativo cuantitativamente para hacer claridad de que no es que no creció nada, por ejemplo, sino que el recuento fue bajito, por eso le ponen el término cuantitativo. Siempre o hace mucho tiempo se tiene un factor o un estándar de recuento y es que se trabajan las colonias que tienen más de 10 a la más de 100.000 unidades formadoras de colonia, que es más o menos 10 a las 5 unidades formadoras, 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Y les traigo estas tablitas de un trabajo que realizó el doctor Germán Esparza con el doctor Carlos Robledo y María Virginia Villegas, donde dan pues algunas pautas también del trabajo con urocultivos y me parecieron interesantes porque dan dos tablas, una en el que nos muestran los recuentos para orinas por técnicas no invasivas, que es la que más se utiliza, cuando se tiene un aislamiento, dos aislamientos o más de tres. Entonces, cuando se tiene un aislamiento, definitivamente se trabaja cuando es 10 a las 4 unidades formadoras de colonia, o sea, más de 100.000. Cuando es menor, solo se hace identificación descriptiva cuando es menor de 100.000, ¿cierto? Cuando son dos microorganismos, si los dos tienen más de 100.000 unidades formadoras de colonia, la idea es trabajarlos. Pero si hay dos con menos de 100.000 unidades formadoras de colonia, también lo que uno debería hacer es una identificación descriptiva, es decir, puede ser a partir de un grano, si tuvieron cocos gram positivos en 50.000 unidades formadoras de colonia, etcétera, y digamos no trabajar esos recuentos para antibiograma de sensibilidad. Ahora, como les decía, todo eso tiene variaciones, ¿cierto? Dependiendo del ámbito en el que nos movamos, ahí vamos a tener que trabajar ciertas unidades formadoras de colonia, bien sea menos o más, digamos, en nuestro caso en la clínica, nosotros, los niños y algunos pacientes de unidad de cuidado intensivo, trabajamos recuentos incluso muy bajitos, tanto como 30.000, 40.000 unidades formadoras de colonia, las trabajamos, pero eso digamos porque tenemos contacto permanente con los infectólogos, donde eso les ayuda a ellos bastante. Y definitivamente, digamos que más de 3 microorganismos no se trabajan universalmente. Aquí la recomendación es trabajar, si hay uno mayor de 10 a las 5, trabajar ese, pero los otros dos no. Sinceramente es difícil discriminar en un cultivo cuando hay uno que predomina y que es mayor de 10 a las 5 y dejar los otros por fuera. Entonces nosotros, digamos, en el caso de más de 2, es decir, 3, 4 microorganismos, sinceramente los trabajamos solo cuando es por nefrostomía, cuando la toma del cultivo es a partir de una nefrostomía, que digamos que eso ya es más a nivel hospitalario, ¿cierto? Y este otro cuadrito es cuando son orinas recolectadas por técnicas invasivas, cuando es más de 10 a la 3, o sea, 10.000 unidades, se trabaja, y cuando es menor solamente si es tomado por punción suprapúbica. En general, cuando son estas técnicas invasivas, como la punción suprapúbica, por ejemplo, cualquier crecimiento, digamos que es bueno mínimo hacer la identificación, si no el antibiograma.
pero normalmente también se le hace antibiograma en este tipo de tomas de muestra. Listo. Esto, como les digo, es un trabajo que hicieron los doctores Germán Esparza, Carlos Robledo, María Virginia, no hace mucho, donde dan pautas muy buenas para el trabajo con urocultivos. Listo. En cuanto a la parte de antibiograma, digamos que no es mucho lo que nos ocupa el día de hoy, pero hay que decir que, digamos, CLSI y EUCAS, que es la europea, las normas europeas y la norma americana, dan también las pautas para trabajar con antibióticos. Aquí es bueno saber que hay unos antibióticos que se prueban sí o sí y hay otros que solamente deben ser reportados en urocultivo, ¿cierto? Y aquí unos tipsitos para que tengan como en cuenta los que de pronto montan susceptibilidad. El estreptococo betamolítico, digamos que no es necesario realizarle pruebas de susceptibilidad, porque se supone que todos son sensibles a penicilina y si tuviésemos alguna resistencia, eso ameritaría primero comprobar la pureza del cultivo y segundo ameritaría comprobarlo por otra técnica diferente a la que estemos usando, que sí sea una resistencia a penicilina. Entonces, por lo tanto, CLSI recomienda no hacerlo. Cuando se hacen de pronto antibiogramas de estreptococos betamolíticos, se hacen en mujeres en edad fértil o exactamente en mujeres en embarazo, en el primer trimestre y de pronto en el último. Lo que pasa es que ese dato es un dato que a veces es imposible o es muy difícil de nosotros tener en los laboratorios. Entonces, como norma general, yo lo que aconsejo es hacer un reporte del estreptococo, de la identificación del estreptococo, en ese caso de la Galacti, por ejemplo, y si es una mujer en edad fértil, montarle de pronto el antibiograma, que sería de utilidad en caso de que esa mujer no puedan utilizar penicilina en el tratamiento profiláctico, utilizarían clindamicina, por ejemplo. Staphylococcus apophyticus es otro microorganismo que no se recomienda montar antibiograma porque pues le sirve todos los antibióticos como la nitrofurantoína, el timetrolin sulfa. Entonces no se recomienda montar antibiograma pues de rutina a estos microorganismos. Este es el cuadrito que les estaba hablando de CLSI, donde no sé si están viendo ahí que recomiendan montar eritromicina y clindamicina, y esto con el fin de reportar básicamente clindamicina, porque eritromicina no se reporta, no es útil en embarazo. La clindamicina sí es útil, pero necesitamos montar los dos para hacer la técnica, que básicamente es el test D o lo que llamamos la resistencia inducida a clindamicina. Hay que comprobarla que realmente si hay una sensibilidad, sí sea sensible, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo creo que esto es lo que tenía como por decirles en urocultivos. Ya en las preguntitas resolvemos ahí alguna duda que tengamos. ¿Listo? Por acá tenemos a la doctora Delia Benítez y la doctora Claudia Ceballos, que tienen dos preguntitas. Entonces empecemos primero con la doctora Delia. Ok. Doctora, cuéntenos. Ay, buenas tardes, no se me alzó la mano, qué pena. Bueno, tranquila, no hay problema. Tranquila. Y Claudia Ceballos. Hola, muy buenas tardes. Doctor, yo tengo una pregunta. En algunas instituciones acostumbran a realizar el urocultivo dependiendo del resultado del citoquímico de orina, ¿cierto? Del uroanálisis. ¿Cuánto tiempo es como el tiempo máximo recomendado para realizar un urocultivo a partir de esa muestra? Pues que llegó al laboratorio, se realizó el uroanálisis, se conservó refrigerada, pero entonces, ¿cuál sería como ese tiempo máximo para hacer ese análisis de urocultivo? Mire, nosotros, por la experiencia, nosotros guardamos también las orinas refrigeradas durante la noche y al otro día, digamos que se da la liberación de los urocultivos para el descarte, ¿cierto? Digamos que máximo 24 horas y como te digo, uno debería tener el ácido para conservarlo, pero eso no se usa en muchos lugares. Entonces yo digo que 24 horas, pero habría que hacer la salvedad. Cuando uno
emita el resultado, de poner una nota de que no fue sembrado inmediatamente, alguna nota que haga saber que las unidades formadoras de colonia realmente no se reflejan exactamente, ¿cierto? Obviamente, si tú haces una siembra, digamos, a las 10, 12 horas de tener ese urocultivo refrigerado, eso sí, mínimo refrigerado, y a ti te dan mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia, digamos que está muy, muy cerquita el recuento a que eso pueda ser válido. Hay estudios que muestran que a las 10 horas refrigerado, el recuento que muestra eso es muy, muy acertado. Pero yo creo que sí sería bueno poner algún tipo de nota de que no fue sembrado inmediatamente para que el médico ya cuando haga el análisis tenga en cuenta si es una contaminación o si realmente las unidades formadoras de colonia son importantes para él, ¿cierto? Eso es importante, creo yo. Muchas gracias. Y también quería preguntarle desde su experiencia, ¿qué tan ligado va el GRAM al urocultivo? Porque yo he visto que en algunas instituciones siempre hacen el GRAM para la interpretación, pero en otras no. Dentro de su experiencia, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Nosotros siempre todo urocultivo por norma lleva GRAM, siempre, por varias cosas. Lo primero es para correlacionar, porque en muchas instituciones quien siembra la muestra no es la unidad de microbiología o la sección de microbiología, sino un bacteriólogo que simplemente pues hace noche y son los encargados de hacer siembras, ¿cierto? Lo hacen bacteriólogos. Al otro día llegamos los microbiólogos y hacemos lectura y nosotros corroboramos el GRAM frente a lo que nos esté creciendo, incluso hacemos una revisión cuando no nos concuerda. Entonces, nosotros sí lo utilizamos mucho y lo vemos muy, muy útil desde el punto de vista del trabajo en microbiología. Ahora, desde el punto de vista del tratamiento que el médico vaya a dar con un GRAM, yo sí lo cuestiono un poquito, porque muchas veces eso no refleja unidades formadoras de colonia y muchas veces muchos médicos, solo guiándose por un GRAM, dan tratamiento en bacteriurias asintomáticas, que realmente muchas de las bacteriurias asintomáticas no deberían llevar tratamiento. Entonces, a mí me parece que el GRAM sí es importante. Bueno, señor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, tenemos a la doctora Andrea Enríquez también con la manito levantada. Gracias, buenas tardes. Ruin, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias. Pues yo me conecté un poquito tarde, de pronto no sé si lo hayas explicado. Me interesó mucho la parte donde comentabas para el aislamiento de las orinas, la siembra por rejilla. Entonces quería saber, ¿hay uno cómo hace el recuento de las unidades formadoras de colonia para que pues, y hacerle para el criterio porque ya uno cuenta 100.000, pues yo conozco el método de CATO-CAS, ¿no? Pero sí. en la rejilla, que agradecería nos indicaras cómo es. A ver, en el método de rejilla completo lo que uno hace es sembrar por invasión y obviamente si tú ves eso tapizado, no, siempre le vas a poner más de 100.000. Ahora, cada colonia que crece, tú la multiplicas por el factor, dependiendo de cómo hayas sembrado, y ese es el recuento que te va a dar. Igualmente, en el método que les dije que es como combinado, rejilla arriba y con una colita, un zigzag abajo, digamos que el recuento lo hacemos en la primera mitad como si fuera la rejilla completa, y el de abajo lo utilizamos básicamente para obtener aislamiento, ¿cierto? Pero se haría como es cada colonia, la multiplicas, y ahí te da el número pues exacto, dependiendo de cómo lo hayas sembrado. Lo hayas sembrado. Pues, en este caso serían por los 10 microlitros que se sembró. Sí, en muchos, yo creo que todos, o la mayoría sembramos con asa de 100 y de 100 o de 10 microlitros, como lo llaman. Tú multiplicas por 100 cada colonia y eso te da la unidad formadora de colonia, ¿cierto? Pero como te digo, dependiendo como sea la siembra, tú ya multiplicas por el factor cada colonia. Lo que uno hace normalmente, como te digo, universalmente se dice que más de 100.000 unidades formadoras de colonias es todo el cultivo tapizado realmente, donde se hace imposible hacer un recuento, uno simplemente reporta más. Claro, ok. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Con respecto al cuadro de los profesionales, Germán Esparza y ellos, sí. Pues esa muestra es tomada pues invasivamente, ¿no?
Entonces, digamos, en el caso donde se aíslan dos colonias, mayor a 10 a la 3, donde dice que sí, los microorganismos son uropatógenos. Entonces, bueno, si los microorganismos son uropatógenos, se les hace el antibiograma y en reporte iría las dos. Sí, pues si fueran dos, no sé, yo pensé que era monobacteriana la infección urinaria, ¿no? Pero en ese caso, si son dos uropatógenos, ¿se reportan dos antibiogramas? Sí, sí, sí. Normalmente es conveniente trabajar hasta 2 microorganismos, como les digo, más de 2 ya no, pero hasta 2 microorganismos con el respectivo antibiograma. Ahora, si de los 2 microorganismos, digamos que hay un uropatógeno, una Klebsiella, una E. coli, y tú de pronto encuentras un estafilococo coagulasa negativo, ya eso es como un criterio muy del laboratorio. Digamos, nosotros en nuestro caso tenemos el contacto permanente con los médicos, con el infectólogo y podemos recurrir a hablar con ellos y decir, te reporto no lo reporto, ¿cierto? Pero normalmente, como norma, uno debería trabajar hasta 2 microorganismos con su respectivo antibiograma. Ya, perfecto. Ok. Bueno, y en el caso 3 igual, pues ya es... En tres, como te digo, en tres, si tú ves que hay uno que claramente predomina y está más de 100.000 unidades formadoras de colonia, podrías trabajarlo y desechar los otros 2 o hacerles de pronto una descripción. Realmente nosotros 3 no lo hacemos excepto que sea una nefrostomía, o sea, Sí, que es una clínica ya que nos mandan ya los urólogos sí. o los infectólogos nos piden el favor, lo que crezca, por favor, identifícamelo y haceme el antiograma. Ya nosotros hablamos con ellos y hágamela estos 2, a este no. Bueno, eso ya es más, digamos, una charla con ellos que nos piden el favor. Pero como norma general, 3 microorganismos, es muy difícil que haya una infección urinaria mixta por 3 microorganismos. Claro. Y cuando te refieres a la descripción del otro microorganismo que está, digamos, en una Usted podría decir que, digamos, tiene 50.000 unidades formadoras de colonias de un coco gram positivo, si no tiene forma de hacer la identificación. En nuestro caso, que nosotros tenemos forma de hacer una identificación por MALDI que realmente es muy rápida y lo que decimos es 50.000 unidades formadoras de colonias y digamos, un Streptococcus viridans y hasta ahí se queda. ya. Ok. Bueno. Entendido. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Dice que se informa recuento mayor de 100.000 unidades formadas de colonia. ¿En los hombres también? Porque yo tenía entendido que en los hombres se informaba crecimiento ya después de los hombres es una de las condiciones especiales que, digamos, hay que tener en cuenta dependiendo del contexto. Ustedes saben que en laboratorio las infecciones de tracto urinario tienen un contexto más de laboratorio que clínico, ¿cierto? O sea, para nosotros saber si es una cistitis, una pielonefritis, es mucho más difícil porque no tenemos muchos datos clínicos. En los hombres, digamos que yo tendría consideración en ciertas edades de los hombres donde las prostatitis son complicaciones severas, malucas y recuentos bajitos, podría uno decir en el laboratorio se van a trabajar. Nosotros recuentos bajitos en hombres los trabajamos en nuestra clínica por esa consideración que tenemos. Como norma general se dice que 100.000 unidades, pero sí, los recuentos bajitos en los hombres hay que tratarlos con cuidado. Incluso los medios de cultivo para hombres en ciertas edades, como les digo, también es importante extenderles un poquito la incubación hasta las 48 horas. Nosotros lo hacemos porque tenemos esa consideración con las infecciones de tracto urinario. Ahí lo importante es que cuando vas a trabajar recuentos bajitos, dejar muy claro en las notas que es un recuento bajito para que de pronto no incurra el médico en un tratamiento de alguna bacteriuria asintomática, porque muchas veces son recuentos bajitos de bacteriurias asintomáticas y los médicos haciendo tratamientos para cosas que realmente no lo ameritan. No, pero en general yo podría considerarlo cuando sea mayor de 100.000 montar el antibiograma. Sí, claro. No estaría pecando.
Cuando sea mayor de 100.000, definitivamente hay que montarle antibiograma. Ahora, los recuentos bajitos, estamos hablando de 50.000, 70.000, lo que te digo, tienes en tu laboratorio que tener una consideración y analizar qué población es la que te está llegando. Si es hospitalario, yo sí hablaría con los médicos. Ahora, si es por consulta externa, de pronto hacer una descripción, tantas unidades formadoras de colonia, de tal microorganismo, y de pronto conservar el aislamiento, la caja en refrigeración, por si te solicitan el antibiograma de ese microorganismo. Eso podría ser otra opción. Gracias. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una preguntita. Que, digamos, ¿qué papel juega Staphylococcus aureus en las infecciones urinarias digamos, en mujeres? Es que habíamos escuchado que generalmente proviene, pues, de contaminación, pero ¿cómo hacemos para hacer la diferencia entre contaminación y una infección urinaria verdadera? A ver, esa pregunta es buena porque no la toqué dentro de la charla. Los estafilococcus aureus, digamos que hay una controversia con respecto a eso. Hay algunos estudios que dicen que pueden ser contaminación, pero realmente muchas veces, no pocas veces, es mejor reportarlos porque pueden ser el indicativo de algún absceso, ¿cierto? Entonces es mejor reportarlos. Nosotros los estafilococos en general les hacemos antiograma y se reportan normalmente porque muchísimas veces coinciden con que hay un absceso renal o un absceso pues a nivel de vías, donde eso puede ser de gran ayuda para los médicos. Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Doc, una preguntita, de pronto ya lo haya dicho. Si uno necesita hacer un gram de la orina, ¿cómo lo podría hacer? O sea, ya la coloración se sabe, pero el significado clínico. No, a ver, nosotros lo que le hacemos es a los urocultivos gram de la gota de orina sin centrifugar. Igual que se le haría una orina de un citoquímico a los citoquímicos, a no ser que la manden gram de orina centrifugada, pero normalmente uno hace gram de orina sin centrifugar. Y si tú estás viendo bacterias en esa orina sin centrifugar, digamos que usted puede hacer una correlación que casi que por cada microorganismo son unidades formadoras, son más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Eso no correlaciona exactamente, pero sí es de gran ayuda. Si usted los está viendo y no crecen, yo lo que hago es hacer una resiembra en un agar, digamos, un poco más amplio, como el convencional, el agar sangre. Haría una resiembra hasta el otro día para confirmar que realmente, pues lo que viene el gram realmente no crece, y que no crece puede ser por muchos otros motivos, diferentes a que fue mal sembrada o que se murió la bacteria probablemente. O sea, hay muchos motivos por los cuales usted en un gram puede ver bacterias en cantidad escasa y no te crecen de pronto en el medio de cultivo, pero yo sí lo confirmaría con una resiembra para estar seguro. Si el gram fue leído, pues bien, ¿cierto? Gracias. Bien. Doc, una preguntita. Si nosotros tenemos un cultivo inicial que hubo crecimiento, pero no han aprobado realizar el antibiograma, ¿cuánto tiempo puedo tenerlo refrigerado? No, en refrigeración lo puedes tener varios días. Nosotros conservamos cajas incluso por si hay que repetir algunas pruebas o confirmaciones o algo, y conservamos hasta 8 días cajas en refrigeración. Nosotros lo importante es mantener la cadena de frío de la cepa pues aislada. Lo otro que uno puede hacer es, si es inminente la orden de algún antibiograma, solamente hace falta algo administrativo para poder enviarlo, liberarlo, procesarlo. Puede hacer pases, pues obviamente, repiquen nuevamente a otros medios, pero se pueden conservar varios días. Exactamente cuántos días, no hay algo como que nos diga una norma, como que nos diga cuántos días, pero nosotros, por ejemplo, conservamos hasta 10 días en el banco de aislamientos. Vale, muchas gracias, Doc. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas.
Sí. Bueno, al parecer quedó pues como muy Vale. clara la información, lo que quería presentarnos, doctor. Les agradecemos mucho a todos los asistentes a la charla. Contarles que continuaremos haciendo estas charlas de actualización mensualmente. La pasada fue de aislamiento de Streptococcus galáctica, ya están de urocultivos y estamos organizando la próxima que les estará llegando la información a sus correos y a los WhatsApp. En el chat de mensajes de la llamada les dejé el link donde queda montada la presentación del día de hoy, nuestro canal de YouTube. Ahí está esta charla y otra información que les puede ser de utilidad. Está el link de la página web donde pueden descargar las cartas de colores y las fichas técnicas tanto de los agares cromógenos como de los otros agares convencionales y de los insumos requeridos para el procesamiento de hidrocultivos. Y quienes requieran el certificado de asistencia me pueden escribir al correo que les dejé también al inicio de la conferencia. Se los estaremos enviando lo más pronto posible. Les agradecemos mucho a todos la asistencia. Al doctor Federico, muchas gracias también. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Disculpa, ¿el correo dónde quedó para uno Gracias. pedir? ¿El Está correo en dónde el quedó? mensaje de la llamada en el tercer mensaje que estamos. Ok. Se los vuelvo ¿O a será poner que? en el último. Porfa, ¿lo puede volver a poner? Ahí les dejé el mensaje. El correo. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Muchas gracias. Bendiciones.